Vamos a compartir, entonces. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, qué bien. Hice todo un cambio, reseteé el computador, desactivé el Team y lo volví a activar. Así que espero que con eso ya pueda tener mejor comunicación. Por lo menos la semana pasada tuve algunas reuniones por Team y no tuve problemas. Así que espero que de ahora en adelante ya no tenga más problemas de conexión. Eso espero. Ok, entonces voy a presentar. Entonces vamos a hablar de los géneros discursivos que están dentro de, o sea, los géneros discursivos de la comunicación oral. ¿Ya? La comunicación oral, dependiendo del número de participantes, ¿no es cierto?, se va a clasificar en singulares, duales y plurales. ¿Ya? En los singulares, en ese caso, un receptor o más no pueden responder y ejercer el papel del emisor. En el caso de los duales, son donde existen dos interlocutores que pueden intercambiar, ¿no es cierto?, opiniones, y esto si lo ejemplificamos, lo vemos en las llamadas telefónicas, en la entrevista y diálogos entre amigos. Y los de tipo plurales, donde participan 3 o más interlocutores, y un ejemplo de los plurales sería en reunión de vecinos, debate, conversación entre varios amigos. Y uno de los primeros géneros discursivos es el diálogo. El diálogo es una comunicación oral entre una o más personas. ¿Ya? El diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, ¿no es cierto?, señala que el diálogo es una plática entre dos o más personas que alternativamente expresan sus ideas y manifiestan también sus afectos. ¿Ya? Ahora, para que se produzca un diálogo, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Ya, pensé que se había... ¿Cómo se llama? Que se había... Porque dice insuficiente... dice red. Bueno, espero que no... Ya. Para producir un diálogo, entonces, se requieren de algunas condiciones especiales. Dentro de esas condiciones, especiales, debemos considerar lo siguiente. ¿Ya? La presencia de uno o más interlocutores. Ya por eso ahí yo puse un monito donde hay dos interlocutores, ¿no es cierto? La alternancia es la réplica, es decir, que cuando están conversando, ¿no es cierto?, alternadamente habla uno, habla otro. Donde existe también tiene que existir un intercambio de información, un idioma común y una adecuada cohesión y coherencia para que se pueda entender, ¿no es cierto? Igual importante para lograr un diálogo eficaz,
se requiere siempre que ambos interlocutores deben tener algunas actitudes especiales. Dentro de esas actitudes está la confianza, respeto, que este diálogo sea distendido, ¿no es cierto?, que no exista como roces, y por otro lado, que también existe un interés dentro de o sea, un interés de la conversación de uno hacia el otro. ¿Quién me podría dar algunos ejemplos de diálogos donde aparezcan estas actitudes? ¿Aló? Hola, un ejemplo podría ser dos amigos que se están programando para ir a una escuela de surf. Ya, Esta el respeto, la distensión y el interés. claro. Ambos tienen interés, ¿no es cierto?, por ir a esa escuela de surf. Excelente. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más quiere dar algún ejemplo de diálogo donde se den estas características? De exista confianza, respeto, distensión e interés. Puede ser un diálogo entre dos profesores que son como de la misma área de educación. Ya, claro, ¿no es cierto? Va a haber respeto, ¿no es cierto?, confianza, a lo mejor se van a poner de acuerdo, ¿no es cierto?, en alguna metodología, por ejemplo, de trabajo, y por ende ambos tienen un interés común. Excelente. Otro ejemplo de diálogo que se dé con estas características, la confianza, respeto, distensión e interés. Se fijan, el diálogo, o sea, se tienen que dar estas actitudes, ¿no es cierto? Y obviamente que para que se produzca ese diálogo tiene que haber, ¿no es cierto?, uno más interlocutores, alternancia en las réplicas, porque si no se van a atropellar, no se van a escuchar, ¿no es cierto? Un intercambio de formación. Otro aspecto importante, el idioma común, porque si uno habla chino y el otro habla español, veo bien difícil que se puedan entender, ¿no es cierto? Y que exista también una coherencia y cohesión en el hablar, que se entiendan ambos cómo se está articulando adecuadamente el lenguaje. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver el discurso. Y me gustaría que algunos de ustedes me comentaran si han tenido alguna vez alguna experiencia con respecto a los discursos. Si alguien a lo mejor se ha presentado delante de un público y ha podido dar un discurso. ¿Alguien tiene alguna experiencia de eso? Sí, profe, yo tengo una experiencia relativa a eso. Sucede que cuando estaba estudiando en la universidad, pero que aún no me cambiaba a la carrera de EFI, yo cursaba anteriormente ingeniería comercial y le Ya. di a mi grupo clase experiencia de lo que yo sabía y el profe terminó diciendo que yo le di Ay, se fue. un discurso.
Ah, ya, ya. Ay, es que pensé que se había ido la señal. ¿Y sobre qué versó ese discurso? No me acuerdo. Ah, no se acuerda. Oh, bueno, y para hacer ese discurso, ¿recuerdas cómo fue tu actitud, cómo te preparaste, qué hiciste para, Eh, para poder dar ese discurso? ¿Recuerdas? Pura motivación y ganas de cooperarle al profe. De buena onda. Ya, ya, súper. Experiencia de haber dado un discurso, porque pues, generalmente cuando eh, se termina el colegio, a veces se designa a alguien, ¿no es cierto?, que haga el discurso en representación de la generación. Nadie tiene experiencia de haber dado un discurso. Sí, yo tengo otra experiencia, profe. Ah, Cuando cuénteme, mi, cuénteme. cuando mi hermano Sebastián dio tuvo su fiesta de cuarto medio y la celebraron en el autogrupo, tuvieron que dar sus últimas palabras a la G y entre las personas que salieron adelante a hablar, bueno, yo fui una que participó. Yo dije que igual era duro separarse con gente que han estado unidas desde hace mucho tiempo, pero que como a pesar de todos estamos más unidos que nunca por Ya. cómo la tecnología ha tenido estos grandes cambios. Así que le dije éxito para todos. Ay, qué bonito. Mira, qué bonita experiencia. Y también, eh, ¿cómo te preparaste? ¿Tuviste una preparación especial? ¿Estabas nervioso? ¿Qué sentiste cuando fuiste a dar el discurso? ¿Algo especial? ¿Te recuerdas? Eh, Sentí traspasar el conocimiento como forma de ayudarles. Ya, ya, o sea, como experiencia de hermano mayor, ¿no es cierto? Ya, Sí, bien. ¿Hay con alguien el más que tenga alguna con experiencia de haber dado algún discurso? Porque, bueno, a futuro, ustedes siempre van, al estudiar educación física, siempre van a estar permanentemente teniendo que dar discursos, ¿no es cierto? A los padres, a los alumnos, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, es como que en realidad la comunicación oral es muy importante para ustedes, futuros profesores, y yo que soy profesora, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos el discurso. ¿Y qué es el discurso? Es una presentación ordenada por parte de un ponente, ¿no es cierto? Como ahí aparece en el dibujito, de sus ideas. Puede ser ideas, ¿no es cierto? Pensamiento o conocimiento sobre un determinado tema, ¿ya? Y tiene un fin. ¿Cuál es el fin del discurso? Convencer al auditorio, ¿ya? Así como también cuestionar otras ideas sobre el tema expuesto. Siempre importante cuando uno va a elaborar un discurso o va a presentar un discurso, siempre es importante elaborar una especie de guía, un guión o un esquema que contenga las ideas centrales del discurso, ¿ya? Y para ello
nosotros debemos considerar lo siguiente. En primer lugar, debemos establecer con precisión la idea central del mensaje. Es decir, en todo discurso nosotros debemos siempre plantear una introducción breve, o sea, como introducir en el tema. Después, por otro lado, es importante cuando uno va a dar un discurso, ¿no es cierto?, utilizar un mensaje que sea ameno, conciso, que sea sencillo, que no sea difícil de comprender y que pueda captar la atención del público. ¿Ya? Y para eso igual es importante, cuando uno va a dar un discurso, es saber o conocer la audiencia o pedir algunas características de cómo va a ser la audiencia, ¿ya? Para poder explicar bien el mensaje. Recuerdo que hace un par de años atrás hay una doctora en la universidad, en el área de la ciencia, la doctora Cristina Dorador, que recuerdo que ella abrió el discurso, o sea, del año académico, si no me equivoco, fue el 2018-2019. Sí, 2020 no, porque estábamos en pandemia. Entonces la audiencia que ella tenía era, bueno, la plana directiva de la universidad, profesores de la universidad de distintas carreras, los alumnos de primer año, ya de tercero, de cuarto, de distintos años, y de distintas carreras, de distintas facultades. Entonces su exposición, ella habló sobre un tema de los microorganismos microscópicos. Fue muy interesante el tema, pero a mí lo que más me llamó la atención es la forma como ella presentó el mensaje, porque obviamente que su audiencia no eran todos expertos en el área de la ciencia. Por lo tanto, para poder dar un buen mensaje y que se entendiera, tuvo que hacerlo bien clarito, conciso, y se ayudó ella con presentaciones de PowerPoint. Y me acuerdo lo que más me llamó la atención, que era un dibujo, o sea, que era a través del microscopio, de cómo se veían los microorganismos. Entonces mostraba una especie de llave, ¿no es cierto? Y en la llave todos los microorganismos que estaban alrededor de esa llave. Y explicó, me acuerdo, que el tema sobre los microorganismos. Pero fue muy interesante y la verdad es que captó, todo el mundo estaba como muy atento porque ella el mensaje lo hizo como bien claro, fue fácil de comprender para todo tipo de personas de distintas áreas. Después importante es reforzar la idea central de este discurso con pocos puntos esenciales. Por otro lado también es súper bueno prestar atención, ¿no es cierto?, a algunas citas, anécdotas, estadísticas que van a ayudar a que este discurso sea mucho más ameno. Yo generalmente, en el caso, bueno, cuando uno está haciendo clase, lo que está haciendo es, de alguna manera, un discurso. Entonces yo siempre trato de, como para captar la atención, ir siempre contando citas, anécdotas, o también estadísticas, ¿no es cierto?, que me van a ayudar o van a hacer que este discurso sea mucho más simple y más sencillo de poder entender. Ahora, siempre es importante considerar algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Aquí dice recomendaciones para hablar en público. Y tenemos una columna que habla de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Ya? Como lo mencioné anteriormente, debemos adaptarnos al auditorio. O sea, es bueno conocer sobre a quién le vamos a dar el discurso para poder que este discurso lo adaptemos al auditorio, al público. Por otro lado, es importante articular con claridad y precisión para que todo el mundo entienda. Adecuar el volumen de voz al entorno. Si es que las personas, bueno, tienen un tono de voz bajo, que a veces ocurre, nosotros, como bien decía ahí nuestro compañero Antonio,
nosotros podemos utilizar siempre la tecnología. Por ejemplo, un micrófono, y eso nos va a ayudar. Después, exponer el tema de una forma ordenada, no saltando, sino que existe una introducción, un desarrollo y un final. Por otro lado, controlar el tiempo de intervención. Eso es muy importante. Que no vaya a ser un discurso tan largo porque al final se vuelve muy tedioso. Utilizar un vocabulario variado. No abusar de muletillas. Utilizar un vocabulario firme y a la vez agradable. Mostrarnos sobre todas las cosas de una manera natural y que seamos personas accesibles al público. Y intentar, obviamente, una exposición que sea ágil y fluida. ¿Qué cosas no debemos hacer? En primer lugar, y muy importante, es no debemos hablar si no conocemos el tema. ¿Ya? Eso es muy importante. Después, tampoco debemos exponer las ideas de forma desordenada, porque eso va a confundir al auditorio. ¿Ya? Ser demagogos, ser pedantes, así como ponerse como o sea, ponerse como a la altura, así como demostrar que uno es como superior, ¿ya? Porque eso también va a generar conflicto. Después, utilizar muchas palabras para no decir nada. Hay muchas personas que hablan y hablan y en el fondo no dicen nada. Y hablemos sin haber concluido otro. ¿No es cierto? Si uno va, a lo mejor en un discurso va a hablar de varios temas, tiene que cerrar un tema y comenzar con otro, y no dejarlo abierto, porque eso puede generar también confusión. ¿Sí? Evitar, o sea, cosas que en definitiva no se deben hacer y por ningún motivo. Descalificar al contrario. Que eso generalmente, por ejemplo, en los debates políticos se ve. Donde, bueno, y ahora que vimos el debate político, las presidenciales de Estados Unidos, generalmente es como que se denostan y empiezan a decir, no, tú hiciste tal cosa. En un discurso no es bueno hacer eso, ¿ya? Ser automático, ¿ya? Después divagar, o sea, empezar a hablar de un tema, pasarse por otro, eso no se debe hacer. Generalizar de forma indiscriminada. Claro, o sea que no se puede hacer generalizaciones porque todas las personas somos diferentes, ¿ya? Entonces no se debe hacer tampoco. Realizar multitud de preguntas que sean difíciles de contestar por parte de los interlocutores. Claro, uno puede plantear algunas preguntas, pero que tienen que ser preguntas que puedan ser contestadas. Y también evitar también utilizar planteamientos falsos. O sea, siempre se tiene que hablar con la verdad, con veracidad, ¿no es cierto? Por eso que en uno de los puntos anteriores, voy a retroceder, dice, ¿ahí dónde era? Sí, el anterior, ya, decía que prestar atención a la cita, anécdota o estadística, ¿ya? Y eso, por eso esa cita, anécdota y estadística siempre tiene que ser verdades, ¿ya? Nunca que sean planteamientos falsos. Eso a uno le va a dar mayor credibilidad también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al discurso? Podemos aspirar a ser alumnos elocuentes después de esto. Pero por supuesto. Y tienen que pensar en que van a lograr ser alumnos elocuentes
y van a ser profesores que van a poder expresarse bien ante sus alumnos. Ese es muy importante, o sea, siempre uno tiene que trabajar con convicción, ¿sí? Después, tenemos el debate, ya que lo comentamos, que le estaba comentando, espero, no sé si habrán visto el debate de los presidenciables norteamericanos, ¿no es cierto? Hay un claro ejemplo de qué es un debate, ¿no es cierto? Un debate es un intercambio de opiniones entre varias personas sobre un tema y el cual siempre va a estar regulado por un moderador. Ya el moderador es el que le va a dar los tiempos, ¿no es cierto? Y va a ir guiando un poco la conversación. Este tipo de comunicación oral que nos permite tratar cualquier asunto a través de la confrontación de diferentes posturas. También, o sea, de diferentes posturas, también conocimiento y opiniones de los interlocutores que van a ejercer en ambos casos los papeles de emisor e interlocutor. Claro, porque uno, ¿no es cierto?, en el debate uno plantea un tema, el otro escucha y después el otro plantea y el que era receptor se vuelve emisor y el que fue emisor se vuelve receptor. ¿Ya? ¿Cómo para un debate debemos tener una preparación especial? Bueno, al igual que en el caso del discurso, ¿no es cierto? Tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos que queremos conseguir, ¿no es cierto?, con ese debate. Tener pensados los argumentos en los que se basa nuestra postura. Porque lo más probable es que con su contendor le va a preguntar, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que tener claridad de la postura, los planteamientos que está presentando. Después, recopilar datos, estadísticas, pruebas que reafirmen nuestras intervenciones. O sea, no podemos hablar por hablar, sino siempre tenemos que tener la información clara y de una buena, clara y de una buena fuente. Después, tener claras las ventajas y los inconvenientes que encierran nuestras posturas. Y sobre todo, y lo más importante, diría yo, es oír a los demás por si es necesario rectificar o modificar total o parcialmente nuestra tesis. O sea, tenemos que, en un debate, nosotros tenemos que tener claros nuestros objetivos, nuestros planteamientos para poder debatir y si es necesario, para poder argumentar mejor, debemos escuchar a nuestra contraparte para poder explicar con claridad, si es que nos hacen algunas preguntas, ¿no es cierto?, poder explicar con claridad nuestra tesis. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre el debate? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de debatir algo en el colegio? ¿No? Yo no, profe. ¿No? Yo sí, profe, en el colegio. Cuénteme, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, la verdad es que en ese tiempo, para ese debate no me preparé mucho, pero de lo que recuerdo es ¿Ya? que lo ganamos. Ah, ya. ¿Y alguna clave para haber ganado el debate? Si le soy sincero, teníamos un compañero que era seco. Entonces Ya, él nos salvó las papas, por decirlo así. ya, ya. Mira, qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna experiencia de debate? ¿No? Ya. Entonces, ese es el debate.
Ahora tenemos la entrevista, ¿ya? ¿Alguien ha tenido experiencia con entrevistas? Hay entrevistas de distintos índoles, entrevistas de trabajo, ¿no es cierto? Entrevistas para una revista, De hecho, la ¿ya? semana pasada me entrevistaron a través de una llamada telefónica Ah, qué por... bien. Sí. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de mis experiencias como deportista. ¿Qué se siente? Mira, qué interesante. ¿Y cómo te sentiste con la entrevista? Actué con naturalidad y Bien, bueno, di lo que podía dar en el momento de la entrevista y en el momento de participar en las distintas pruebas. ya. Mira, qué interesante. Te felicito. La verdad que tiene harta experiencia, Antonio, Ah, de entrevista, y eso es súper bueno, porque así podemos ir ejemplificando. ¿Alguien más tiene alguna experiencia de entrevista, ya sea una entrevista como esta para conocer tu logro deportivo, pero también hay entrevistas de trabajo, hay distintos tipos de entrevistas? ¿Alguien tiene alguna experiencia con algún tipo de las entrevistas? ¿No? Bueno, a mí hace como 3 o 4 años me entrevistaron para la radio de la Universidad de Antofagasta y fue muy bonita esa experiencia porque me preguntaba la entrevistadora, que es la doctora Maylin Rivera, me preguntaba cuál había sido mi experiencia con respecto al tema de la lectura. Así que fue muy bonito en el sentido de que pude como hacer una regresión a la infancia y recordar, por ejemplo, cuál fue mi primera experiencia con la lectura, eh, lo grato que fue. O sea, yo todavía recuerdo con gran cariño la primera vez que le leí a mi mamá, eh, fíjense, con 6 años, y mi mamá no sabía que yo estaba leyendo. Entonces fue como, había que leer algo en el diario, y yo le digo, si yo sé, yo mamá sé, yo sé leer. Entonces mi mamá, no, pero como que no se había dado cuenta, a pesar de que siempre estaba como pendiente de mi estudio, como que no se había dado cuenta que yo ya sabía leer bien. Así que esa entrevista fue muy bonita porque me permitió contar cuál había sido la experiencia de la lectura y la importancia también de las experiencias previas, porque en mi casa había un librero con muchos libros. Entonces, eso para mí era una motivación, porque yo miraba, me recuerdo que todavía tengo un libro de filosofía que salen la carátula de Platón, en otra parte sale Sócrates, y yo me acuerdo que chiquitita yo los miraba, yo decía, yo algún día voy a poder leer ese libro. Y se dio, que después yo lo pude leer. Entonces era como, fue muy bonita esa entrevista, porque me pudo recordar, ¿no es cierto? Pude recordar el pasado y darme cuenta de la importancia de las experiencias previas que deben tener los niños para el aprendizaje adecuado de la lectura. Ya, entonces, la entrevista en general es una comunicación oral mediante el cual el entrevistador pregunta a un entrevistado, ya como bien aparece ahí en el dibujito, ¿no es cierto?, con el fin de recabar su opinión sobre un tema de interés general o también con la finalidad de obtener una información personal o privada, como es el caso que les acabo de comentar. ¿Ya? Para poder hacer una entrevista, el entrevistador debe prepararse previamente, ya considerando los siguientes aspectos. En primer lugar, buscar datos de la persona entrevistada. Después, seleccionar los aspectos más relevantes, ya para poder
hacer un guión, ¿no es cierto?, de lo que le voy a preguntar. Por otro lado, formular preguntas claras, abiertas y originales. Y ordenar las preguntas en función de su importancia. ¿Ya? O sea, es importante, ya sea una entrevista para conocer la experiencia, una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? Siempre es importante, uno como entrevistador tiene que buscar los datos de la persona, seleccionar los aspectos más relevantes y después formular estas preguntas en base a esa información que tenemos, formular las preguntas de manera clara, abierta y que estas preguntas sean originales, ¿ya? Y por otro lado, las preguntas se van a ordenar de acuerdo a la importancia que estas tengan. ¿Sí? Listo. Se acabó. Me gustaría que me comentaran ¿qué les parece estos géneros discursivos? Si les merece alguna impresión. ¿Qué les parece? A mí me parece algo súper que uno puede indagar más, ya habiendo visto este Power que trae como lo básico, nosotros podemos ir dedicándonos a cada uno de sus elementos y hacerle su respectivo análisis para ir entendiéndolo más. Excelente, y de esa manera lo pueden ir interiorizando y aprendiendo, ¿no es cierto? En esta asignatura yo les voy a dar la posibilidad de hacer un discurso, ¿ya? Van a elegir un tema, vamos a elaborar un discurso y ustedes lo van a grabar y lo van a subir a plataforma. Ya yo les voy a dar todas las indicaciones para que tengan por lo menos una experiencia con respecto a lo que son los discursos. Pero vamos, en la siguiente clase vamos a profundizar un poquito más en lo que es el discurso. Los tipos de discursos, ¿alguna que quieran hacer sobre el tema? Como profe, disculpe que no se le entendió. Si algún comentario, algo que quieran decir con respecto a los géneros discursivos. No, nada, profe. ¿No? Ya. Entonces, chicos, quedamos hasta acá y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Y recuerden que esta semana tienen que subir los... no, pues sí, ya me subieron el decálogo, ¿cierto? Y ahora tienen que subir los videos. ¿Sí? Así que Sí, vamos profe, ¿lo va a habilitar la entrega? Sí, voy a habilitarlo para que puedan irlo a medida que vayan terminando, que los tengan, lo puedan ir subiendo. Ya, profe. ¿Ya? Ya, pues, un abrazo, que tengan una bonita semana y nos vemos el miércoles si Dios quiere.
Gracias, Nos profe. vemos, Chao, profe. profe. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense. Chao.